Era un día despejado, y en la oficina central del Banco Global Finance Trust reinaba un ambiente frío y profesional. El brillante suelo de mármol, los techos altos y el mobiliario caro hablaban de mucho dinero. El aire era limpio y fresco, y en la sala reinaba un silencio solo roto por el suave susurro de los billetes y el tecleo de los teclados. En el centro de este mundo se encontraba el director, Arthur Vance. A sus 35 años, era la encarnación viva del éxito. Su caro traje le quedaba perfecto y el reloj que llevaba en la muñeca valía una fortuna. Pero ahora, su rostro estaba desfigurado por una mueca de irritación mal disimulada. Miraba a la joven pareja, que estaba desconcertada junto al mostrador del empleado junior. «Amanda, ¿qué hacen aquí?», le susurró Arthur a su asistente, sin preocuparse mucho porque no lo oyeran. «Ya te dije, nada de proyectos arriesgados. Su cafetería en las afueras no es un negocio, es una idea infantil. ¿Acaso somos una fundación benéfica?». «Les he transmitido la negativa», respondió Amanda en voz igualmente baja, pero con una sonrisa venenosa. «Simplemente no quieren irse. Creen que si se quedan aquí con cara de cachorritos abandonados, las reglas cambiarán». La joven pareja, los Smirnov, escuchó estas palabras. El hombre se estremeció y quiso decir algo, pero su esposa le apretó la mano con fuerza, mirándolo suplicante. «Las reglas no cambian», espetó Arthur. Lanzó una mirada fulminante a la pareja. «Las reglas están hechas para descartar a los perdedores. Necesitamos garantías, no sueños a crédito». En ese momento, las puertas de cristal se abrieron y entró en la sala un hombre mayor, de aspecto respetable, el señor Henderson, uno de los clientes platino. Al verlo, Arthur frunció aún más el ceño. Perder el tiempo de un cliente importante con estos solicitantes era un lujo inaceptable. Se acercó a la pareja con paso decidido. «Buenos días», dijo con voz gélida, sin el más mínimo atisbo de cortesía. «Creo que mi empleado ya les ha explicado todo. El Banco Global Finance Trust no invierte en empresas deficitarias. Su solicitud ha sido rechazada, definitivamente. Les ruego que despejen la oficina, están entorpeciendo el trabajo». «Pero no somos una empresa deficitaria», intentó objetar tímidamente Dmitry Smirnov. «Solo necesitamos un pequeño capital inicial para comprar nuevo equipo». «No me interesan los detalles», le interrumpió Arthur. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo. «Toma, prueba a dirigirte a esta dirección. Es un programa municipal de apoyo a la pequeña empresa. Allí les gusta escuchar historias conmovedoras. Nosotros aquí trabajamos con dinero, con mucho dinero. Que le vaya bien». Le entregó la tarjeta al atónito Dmitry y sin esperar respuesta, se dio la vuelta. Al segundo siguiente, su rostro se transformó. Una amplia y cordial sonrisa se dibujó en él, dirigida ahora al señor Henderson. «Señor Henderson, qué agradable encuentro». Su voz se volvió instantáneamente aterciopelada y aduladora. «Me alegro de verle. Por favor, acompáñeme a mi despacho. Acabo de recibir un informe exclusivo sobre los mercados asiáticos para usted. Información solo para los nuestros, por supuesto». Abrazó a Henderson por los hombros con aire de anfitrión y lo condujo hacia su despacho, dejando atrás a la humillada pareja de jóvenes, paralizada en medio del frío vestíbulo de mármol. El mundo de Arthur Vance había vuelto a su orden ideal y predecible. Arthur asintió con satisfacción. Su mundo era perfecto y funcionaba como un reloj. En ese mismo momento, las puertas automáticas de cristal se abrieron suave y silenciosamente, dejando entrar en el mundo estéril del banco un elemento de caos absoluto. Era Samuel. Tenía unos 70 años, o quizá más. Su edad era difícil de determinar, como la edad de un árbol viejo o una roca costera. Llevaba una sencilla camisa a cuadros,
cuyos colores se habían desvanecido por los innumerables lavados, pero que estaba perfectamente limpia y planchada. La llevaba metida por dentro de unos vaqueros desgastados, con un remendo pulcro en la rodilla. En los pies llevaba unas pesadas botas de trabajo, cubiertas del polvo de las carreteras, no de las alfombras de las oficinas. La cabeza la coronaba un sencillo sombrero de paja, con las alas ligeramente desgastadas por el viento. No parecía pobre ni indigente. Parecía un hombre de otro mundo, de otra época, para quien la ropa era solo una protección contra las inclemencias del tiempo, y no una declaración de estatus. Entró lentamente, con dignidad y sin prisas, pero también un poco desconcertado, como un campesino que llega a la capital por primera vez. Se detuvo en la entrada, dejando que sus ojos se acostumbraran a la luz brillante, y miró a su alrededor el enorme salón. En su mirada tranquila no había ni envidia ni admiración, solo la curiosidad tranquila y distante de un investigador. Arthur lo vio al instante. Su mirada, entrenada durante años para escanear a los clientes y determinar instantáneamente su solvencia por la marca de sus relojes y zapatos, se fijó en el anciano como si fuera un error visual. En su sistema interno de evaluación, este hombre no solo obtuvo un 0, sino un valor negativo. Arthur frunció el ceño levemente, como si fuera un olor desagradable. «Mira, Arthur», susurró Amanda a su lado, tapándose la boca con la mano. «Parece que alguien ha confundido el banco con un albergue para personas sin hogar. Llamamos a seguridad antes de que empiece a pedir limosna». «No te preocupes», respondió Arthur en voz baja. «Eso arruinaría nuestra imagen. Yo mismo me encargaré del asunto, rápido y en silencio». Mientras tanto, Samuel vio una mesa libre detrás de la cual estaba sentada Chloe Reed. Tenía 22 años y llevaba solo 3 meses trabajando en el banco. Aún no se había contagiado del cinismo generalizado, ni había aprendido a juzgar a las personas por el grosor de su cartera. Sus grandes ojos marrones brillaban con sinceridad y en sus labios se dibujaba una sonrisa amable, aún no convertida en un gesto automático. Era la única persona en la sala que miraba al anciano sin desprecio, sino con viva simpatía y una ligera confusión. Samuel se dirigió lentamente hacia su mostrador. Sus pasos sobre el resonante suelo de mármol parecían inoportunamente ruidosos en medio del reverente silencio general. Varios clientes con trajes caros lo miraron con desaprobación. Un par de empleados detrás de los mostradores, al cruzar la mirada con Arthur, intercambiaron sonrisas cómplices. Chloe se dio cuenta de que el anciano se dirigía hacia ella y su sonrisa se volvió más cálida. Ya se había dispuesto a levantarse y saludarlo, como a cualquier otro cliente, con las palabras: «Buenos días, señor, ¿en qué puedo ayudarle?». Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, la imponente figura de Arthur Vance se interpuso en el camino de Samuel como una roca. Arthur se colocó justo delante de Samuel, bloqueándole físicamente el paso hacia el mostrador. Era una cabeza más alto que él y lo miraba desde arriba, demostrando con todo su aspecto su superioridad. «Buenos días», dijo en voz alta, llamando deliberadamente la atención de los que lo rodeaban. «Soy el director de esta sucursal, Arthur Vance. Me temo que se ha equivocado de edificio». Samuel levantó la vista hacia él. Su mirada era sorprendentemente clara y tranquila. «Buenos días, joven», respondió. «No, he venido aquí, al banco». Arthur fingió estar profundamente pensativo, mostrando en su rostro el mayor interés. «Entiendo. Pero quizás necesita una organización sin ánimo de lucro o un servicio social. Ellos ayudan a personas en su situación. La oficina de asistencia social municipal está literalmente a 3 manzanas, a la izquierda.
Estoy seguro de que allí le ayudarán. Lo dijo con una cortesía perfecta, y fue un insulto terrible. Varios gerentes, incluida Amanda, no pudieron contener la risa. Chloe se sonrojó profundamente y bajó la mirada, fijándola en su escritorio. Se sentía terriblemente avergonzada de su jefe. Gracias por su interés, pero no necesito ayuda, dijo Samuel sin rastro de resentimiento en su voz. Solo un cansancio infinito. He venido como cliente. Me gustaría realizar una operación con mi cuenta. ¿Cliente? ¿Es usted cliente de nuestro banco, Global Finance Trust?, preguntó Arthur, levantando teatralmente las cejas y volviéndose hacia sus subordinados. ¿Está seguro de que no se equivoca? Tenemos requisitos bastante estrictos para los depositantes. Hay un umbral mínimo de entrada, ya sabe. Estoy seguro, respondió Samuel en voz baja, pero con firmeza. Abrí una cuenta aquí hace mucho tiempo, cuando aún no había ningún umbral, y cuando los gerentes eran un poco diferentes. La última frase sonó casi como un susurro, pero contenía una reprobación tan evidente que Arthur se desconcertó por un momento, pero solo por un momento. Hace mucho tiempo es un concepto relativo, dijo él, restándole importancia. Escuche, no perdamos el tiempo, ni el suyo, ni el mío. ¿Qué es lo que quiere exactamente? ¿Retirar sus últimos ahorros? ¿$10? ¿20? Necesito sacar $500 en efectivo, respondió Samuel con sencillez. El silencio en la sala se hizo casi palpable. La cantidad era insignificante para ese lugar, donde se movían millones. Pero teniendo en cuenta el aspecto de Samuel, sonaba como un absurdo absoluto e inconcebible. Amanda soltó una carcajada incapaz de contenerse. Arthur, por su parte, se echó a reír abiertamente, echando la cabeza hacia atrás. $500 ¡Increíble!, se rió Arthur. Me ha alegrado el día, señor. No había oído nada más gracioso desde la última fiesta de Navidad de la empresa. Se secó teatralmente una lágrima que le había brotado de la risa y volvió a ponerse serio, pero en sus ojos seguían brillando destellos maliciosos y burlones. Decidió llevar la humillación hasta sus últimas consecuencias, convertir la situación en un espectáculo inolvidable para sus subordinados. ¿Saben qué?, hizo una pausa dramática, mirando a sus intrigados colegas. Hoy estoy de muy buen humor. El señor Henderson ha cerrado un gran trato. Por eso estoy dispuesto a mostrar una generosidad sin precedentes. Hagamos lo siguiente. Si en su cuenta, lo cual dudo más que la existencia de Papá Noel, realmente hay $500, yo les pagaré la misma cantidad de mi bolsillo. Sí, no recibirán 500, sino $1,000, en efectivo, aquí y ahora. Miró a sus subordinados con aire triunfante. Lo miraban con admiración silenciosa. Era el movimiento de un verdadero macho alfa, seguro, atrevido, rico, el dueño de la vida. ¿Qué? ¿Aceptas?, volvió a dirigirse a Samuel. Nadie más te hará una oferta como esta jamás. Es tu billete a la felicidad. El conflicto había llegado a su punto álgido. Ya no se trataba simplemente de aclarar las cosas. Era una apuesta pública, un desafío lanzado a la cara del anciano para diversión de la multitud. Lo que estaba en juego no era $1,000. Lo que estaba en juego era su dignidad. Samuel miró a Arthur durante un largo rato, sin pestañear. De repente, su mirada se volvió pesada, penetrante, como si estuviera mirando directamente al alma del joven. En esa mirada no había miedo ni humillación. En ella se leía una profunda decepción, casi paternal. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo, hijo mío?, preguntó en voz baja. Hay apuestas que es mejor no hacer. Oh, deje esas reflexiones filosóficas para los predicadores, dijo Arthur con desdén, haciendo un gesto con la mano. Estamos en un banco. Aquí se habla el lenguaje de los números.
¿Sí o no? Samuel cerró los ojos por un momento. Luego los abrió, y en ellos se veía una firme determinación. Está bien. Estoy de acuerdo. Arthur sonrió victorioso. La trampa se había cerrado. Ahora solo quedaba aplastar eficazmente a la pobre víctima. Excelente. Entonces no nos demoremos. ¿Su nombre? O tal vez tiene una tarjeta. Aunque, ¿qué digo? ¿Qué tarjetas podría tener? Se dio la vuelta y se dirigió con paso firme y seguro hacia el mostrador de Chloe, esperando que el anciano lo siguiera dócilmente, como un cordero al matadero. Pero Samuel no se movió del sitio. Se quedó en medio de la sala, tranquilo y erguido, como un árbol viejo. Arthur, tras dar unos pasos y no oír ningún ruido detrás de él, se volvió irritado. ¿Y bien? Estoy esperando. ¿O ya ha cambiado de opinión? ¿Ha decidido no hacer el ridículo delante de todo el salón? No uso tarjetas, respondió Samuel en voz baja. Y no recuerdo mi nombre. Arthur volvió a reír, pero esta vez su risa sonó forzada y falsa. ¿No recuerdas tu nombre? Maravilloso. ¿Quizás tampoco tienes huellas dactilares? ¿Cómo vamos a encontrar entonces tu mítica cuenta con $500? Samuel, sin prisas, metió la mano en el bolsillo interior de su vieja chaqueta gastada. Su movimiento fue tan pausado y meticuloso que por un momento pareció que iba a sacar un reloj antiguo con cadena o una petaca de tabaco. Arthur lo observaba con una expresión de aburrida superioridad que, sin embargo, ya comenzaba a mezclarse con impaciencia. Pero Samuel sacó otra cosa. Era una hoja de papel doblada en 4, amarillenta por el paso del tiempo y desgastada en los pliegues. Parecía como si lo hubieran guardado cuidadosamente durante décadas, pasándolo de generación en generación. Samuel lo desdobló con cuidado, con ambas manos. En la gruesa hoja, con una caligrafía que se había descolorido con el tiempo, había escrita una larga y fascinante secuencia de números. «Por favor, busque este número», dijo Samuel, entregándole la hoja a Arthur. «Es el número de un certificado de depósito, el primero que se emitió en este banco». Arthur tomó el documento gastado con 2 dedos, como si fuera algo repugnante. Lo miró con perplejidad. ¿Un certificado de depósito? Hace 30, si no 40 años, que nadie los utiliza. Era una especie de pieza de museo, un artefacto de la era predigital. ¿Qué antigüedad es esta? ¿La compraste en un mercadillo por $1? Preguntó con sarcasmo, pero su voz ya no tenía la seguridad de antes. Bueno, veamos qué trucos son estos. Se dio la vuelta bruscamente y se acercó al puesto de trabajo de Chloe. La chica se acurrucó asustada en su silla, tratando de hacerse lo más pequeña y discreta posible. «Levántate, yo lo haré todo», le espetó sin mirarla. Apartó bruscamente su silla con la rodilla y se sentó frente al ordenador. Alisó con disgusto la vieja hoja que había sobre la mesa, y sus labios se torcieron en una sonrisa despectiva. Una vez sentado frente al ordenador, Arthur no se apresuró. Decidió convertir ese momento en un auténtico espectáculo. Giró lentamente su silla giratoria hacia la sala, donde ya se había reunido un pequeño grupo formado por todos los empleados libres y varios clientes curiosos, atraídos por el insólito espectáculo. Su rostro brillaba de expectación. «Muy bien, damas y caballeros, que comience el espectáculo», anunció en voz alta, como un auténtico maestro de ceremonias. «La atracción principal de hoy es intentar encontrar millones inexistentes. Acérquense, no sean tímidos, la entrada es gratuita». Amanda, que estaba más cerca, lo apoyó con una sonrisa sarcástica. «Arthur, ¿no deberías torturar así al anciano? ¿Y si tiene el corazón débil y no soporta la decepción?» Le guiñó un ojo a otro gerente mayor, que inmediatamente asintió con complicidad. ¿El corazón? Amanda, querida, las personas con planes tan grandiosos deben tener nervios de acero, o al menos
Una cuenta en el banco, replicó Arthur entre las risas de sus colegas. Bien, la primera apuesta está hecha. Amanda apuesta a que, en principio, no tenemos un cliente así. ¡Qué valiente! ¿Quién más quiere probar suerte? Un joven cajero llamado Mark, que estaba un poco más alejado, parecía preocupado. Se atrevió a intervenir. Señor Vance, quizás no sea buena idea. Al fin y al cabo es un cliente, y debemos seguir el procedimiento. Arthur lo interrumpió bruscamente, pero no con malicia, sino con una risa alegre y condescendiente. Mark, ¿cuántas veces te lo he dicho? Recuerda la primera regla de nuestro negocio. Una persona sin dinero no es un cliente, es un mendigo. Y nosotros no somos una iglesia, no aceptamos donaciones. ¿Entendido? Aprende mientras sea benevolente. Volvió a dirigirse a la multitud. Bien, ¿qué más tenemos aquí? ¿Alguien quiere apostar que hay $10 en la cuenta? Subamos las apuestas, señores. Cogió una hoja de papel vieja y comenzó a examinarla con exagerado interés. Mirad este artefacto. Papel, tinta. Me sorprende que no esté escrito con pluma de ganso sobre pergamino. Quizás sea un mapa del tesoro y no un documento bancario. Quizás haya una cruz que marque dónde está enterrado el cofre con las piastras. Las risas en la sala se hicieron más fuertes. Arthur disfrutaba de su papel. Se volvió hacia Chloe, que estaba de pie a su lado, pálida y callada, tratando de no cruzar la mirada con nadie. Chloe, ¿por qué estás tan seria? ¿De verdad crees en los milagros?, le dijo, dándole un golpecito juguetón en el hombro con el dedo. Míralo. Es un chiste andante. Aprende a relajarte, si no, no sobrevivirás en nuestro negocio. Hay que tener sentido del humor. Chloe no respondió, solo apretó los labios con más fuerza. No quería sobrevivir en un negocio así. No le hacía gracia. Se sentía avergonzada y amargada. Bueno, como nadie más hace apuestas, procedamos a la apertura, anunció Arthur solemnemente y se volvió hacia el monitor. Sus dedos se posaron rápida y con seguridad sobre el teclado. Comenzó a introducir el largo número del antiguo certificado, comentando cada acción. Bien, el primer dígito, 0. Muy simbólico, ¿no les parece? Otro 0. ¡Qué coincidencia! Seguramente el sistema ya se está riendo con nosotros. Introducía los números deliberadamente despacio, alargando el placer, anticipando el momento en que aparecería en la pantalla la inscripción roja, cuenta no encontrada, o error de datos. Samuel seguía inmóvil en medio de la sala. No miraba a Arthur, sino a lo lejos, a través de la gigantesca pared de cristal, a la ruidosa calle bañada por el sol. Parecía que todo lo que estaba sucediendo no le afectaba en absoluto, como si fuera un mero observador ajeno a un ajetreo que no comprendía. Y aquí está, el momento de la verdad, proclamó Arthur tras introducir el último dígito. Redoble de tambores, por favor. Pulsó con fuerza la tecla Enter. Una sonrisa de victoria y satisfacción se dibujó en su rostro. Se recostó en el respaldo de la silla, listo para disfrutar de su triunfo y de la humillación del anciano. En la pantalla apareció por una fracción de segundo la ventana de carga estándar con una barra de progreso. Luego desapareció y en su lugar se abrió la ficha del cliente. La sonrisa de Arthur no solo desapareció. Parecía haberse congelado y luego haberse agrietado y desmoronado, como yeso viejo, dejando tras de sí una máscara de absoluta y animal perplejidad. Se inclinó bruscamente hacia adelante, con la nariz casi tocando la pantalla. Los ojos, que un segundo antes brillaban con complacencia, ahora estaban muy abiertos e inmóviles, como los de un pez varado en la orilla. Parpadeó varias veces, como si intentara deshacerse de una pesadilla, pero la imagen en el monitor no cambiaba. El silencio en la sala se volvió opresivo.
Todas las miradas se fijaron en la espalda ancha y tensa de Arthur. Las risas se acallaron. Amanda dejó de sonreír y miró a su jefe con creciente inquietud. «Arthur, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema?», preguntó indecisa, dando un paso hacia él. «¿Se ha colgado el sistema?». «No», respondió Arthur con voz ronca, sin apartar la vista de la pantalla. Su voz sonaba extraña, desprovista de todo color. «El sistema funciona». «¿Entonces qué? ¿He acertado? ¿No existe esa cuenta?», continuó Amanda con impaciencia, tratando de mirar la pantalla. «La cuenta existe», respondió Arthur con la misma voz apagada. Esa breve frase sonó como una sentencia. Amanda se detuvo. La multitud de empleados se calló por completo, presintiendo que algo inesperado estaba sucediendo. Incluso los clientes ocasionales, que hasta entonces solo habían observado la escena con lenta curiosidad, ahora escuchaban con atención. «Entonces, ¿cuánto hay en la cuenta?», preguntó otro gerente, ya sin ninguna alegría. «¿Le alcanzarán $500? Arthur no respondió. No los oía. En sus oídos resonaba un zumbido grave y creciente. Agarró frenéticamente el ratón. El cursor temblaba bajo sus dedos cuando comenzó a hacer clic convulsivamente, abriendo pestañas adicionales. Historial de operaciones, detalles de la cuenta, datos personales del cliente. Cada nueva ventana lo hacía palidecer más y más. Su frente se cubrió de un sudor frío y fino. El peinado impecable, en el que gastaba media hora cada mañana, de repente parecía despeinado. Vio la fecha de apertura de la cuenta, 42 años atrás, el mismo día de la fecha oficial de fundación del banco Global Finance Trust. Vio el importe del depósito inicial, $100,000, para aquellos tiempos una fortuna, y luego vio el saldo actual. Números, muchísimos números, no cabían en la ventana estándar y se perdían hacia la derecha, fuera del campo de visión. Arthur, con mano temblorosa, desplazó la página, y los números no terminaban nunca. Millones, decenas de millones, cientos. Su respiración se aceleró. Se volvió frecuente y superficial. Sintió como el nudo perfectamente atado de la corbata, que siempre había sido para él un símbolo de estatus y control, comenzaba a ahogarlo. Tiró de ella, aflojando el nudo. Le temblaban las manos. Sentía cómo se le escapaba el suelo bajo los pies, cómo se derrumbaba su mundo perfecto, construido ladrillo a ladrillo. Chloe, que había permanecido todo ese tiempo como una sombra invisible detrás de él, dio un tímido paso adelante. Vio el rostro petrificado y pálido como la muerte de su jefe, y cediendo a la curiosidad, miró la pantalla por encima de su hombro. Lo que Chloe vio la hizo gritar brevemente, como un ratón, y taparse la boca con la mano. Sus ojos se agrandaron como dos platillos de café. Ese sonido silencioso rompió el tenso silencio y todas las miradas se volvieron hacia ella. Amanda, incapaz de soportarlo, empujó a uno de los empleados más jóvenes y se acercó decididamente al ordenador. ¿Qué está pasando allí al fin y al cabo? Arthur, ¿estás bien? Chloe, ¿qué has visto? Ella miró por encima del hombro de Arthur y su rostro cambió instantáneamente. La sonrisa de confianza desapareció, sustituida por una expresión de extremo asombro y luego de franco horror. Retrocedió, como si hubiera visto un fantasma. «No puede ser», susurró tan bajo que apenas se la oía. Esto es imposible». «¿Qué es imposible, Amanda?». «Habla», no pudo contenerse Mark, el cajero. En la pantalla, en la parte superior de la tarjeta del cliente, aparecía en letras grandes e inequívocas: nombre del cliente, Samuel Ezequiel Thorne. Estatus fundador, accionista principal. Cargo, director ejecutivo principal, jubilado.
presidente honorífico del Consejo de Administración. Amanda levantó lentamente la cabeza, con la mirada fija en el anciano que se encontraba en el centro de la sala. Thorne. Sus labios apenas se movieron. Su apellido es Thorne. Samuel Thorne. El nombre recorrió las filas de empleados como una descarga eléctrica. Al principio fue un susurro, pero luego se hizo cada vez más fuerte, cargado de pánico e incredulidad. ¿Thorne? ¿El mismo Thorne? ¿Qué mismo Thorne? El fundador. El hombre cuyo retrato cuelga en la sala principal de juntas. ¿No has estudiado la historia de la empresa? Venga ya, es solo una coincidencia. Es homónimo. Mira la cara de Amanda. No parece una coincidencia. Uno de los gerentes sacó rápidamente su tableta y pulsó frenéticamente la pantalla con los dedos, abriendo el portal interno de la empresa. Encontró la sección Nuestra Historia y abrió la fotografía. Era un retrato en blanco y negro, austero, de un hombre joven y enérgico, con una mirada penetrante. Levantó la tableta y comparó la imagen con el hombre del sombrero de paja. Las arrugas, las canas y los años vividos lo habían cambiado hasta hacerlo irreconocible, pero la línea decidida de la barbilla y, lo más importante, los ojos eran los mismos. Dios mío, exhaló el gerente y dejó caer la tableta sobre el mostrador. Es él. Ahora ya nadie miraba la pantalla ni a Arthur. Todas las miradas, como rayos de focos, se centraron en una única figura, en el anciano, que todo ese tiempo había permanecido completamente tranquilo, observando ese teatro del absurdo. Ahora su tranquilidad no parecía desconcierto ni humildad. Parecía la tranquilidad de una deidad todopoderosa que observaba el ajetreo de los mortales. Su ropa sencilla ya no parecía pobre, sino una excentricidad de multimillonario. Su silencio ya no era un signo de timidez, sino una sentencia atronadora. Y solo entonces Arthur giró lentamente la cabeza, como un robot averiado. Su mirada vidriosa e inexpresiva encontró entre la multitud la figura inmóvil de un anciano. El mundo se redujo para él a un solo punto. El ruido de la sala desapareció. Las voces de sus colegas se disolvieron. Solo veía esos ojos tranquilos, sabios y un poco tristes. Y en ellos vio reflejada su propia insignificancia, su estupidez, su estrepitoso y catastrófico fracaso. Abrió la boca para decir algo, pero no pudo articular ni un sonido. Acababa de humillar públicamente al hombre que era dueño de ese banco, de ese edificio, de él mismo, y había hecho una apuesta con él. Samuel miró el rostro pálido y desfigurado por el horror de Arthur Vance, y en su alma no había ni malicia ni triunfo, solo una profunda y absorbente tristeza, como si estuviera mirando a un niño enfermo y perdido. No veía simplemente a un ambicioso asustado, veía un síntoma, el triste resultado de en qué se había convertido el trabajo de toda su vida. Recuerdo cómo colocamos la primera piedra de los cimientos de este edificio, pasó por su mente. El recuerdo era tan vívido que por un momento el brillo del mármol dio paso a la monotonía de la obra. Tenía 28 años, en el bolsillo mis últimos ahorros y un crédito de mis socios, y en la cabeza un único sueño: crear un banco para la gente. No para corporaciones ni para fondos anónimos, sino para gente común. Para profesores, médicos, agricultores, propietarios de pequeñas tiendas. Volvió a mirar el impecable traje de Arthur y recordó su primera oficina. Era una pequeña habitación alquilada con una mesa, 2 sillas y un teléfono viejo. Fue precisamente en esa mesa donde recibió a su primer cliente, Elizabeth, una profesora de música de un pequeño pueblo. Trajo todos sus ahorros, $200, en una vieja lata de galletas danesas. Tenía tanto miedo de que la engañáramos, que le temblaban las manos
y las monedas tintineaban suavemente en la lata. Recordaba su conversación palabra por palabra. «Joven, ¿está seguro de que es fiable?», le preguntó ella entonces, apretando la lata. «He ahorrado este dinero durante 10 años, para el piano de mi hija, señora Stone», le respondió él entonces, mirándola directamente a los ojos, sinceros y llenos de inquietud. «No puedo darle una garantía al 100%, porque eso no existe. Pero le doy mi palabra de honor de que trataré su dinero como si fuera mío. Cada céntimo se destinará al sueño de su hija». Me senté con ella, y durante 1 hora y media dibujé diagramas en una servilleta de papel, explicándole qué son los intereses y cómo funcionan. Le mostré nuestra única caja fuerte. Le di mi palabra. Ese día comprendí que nuestro principal activo no es el dinero, es la confianza. La confianza de una maestra con $200 en una lata. Su mirada recorrió la sala actual. Los rostros fríos de los gerentes, los ojos asustados de los empleados. ¿Cuándo cambiamos esa confianza por clubes de platino y falsos informes exclusivos? ¿Cuándo decidimos que se puede medir a una persona por el grosor de su cartera y la marca de su reloj? Recuerdo las últimas reuniones del Consejo de Administración. Esas interminables presentaciones, gráficos, diagramas, ni una sola cara viva, ni una sola historia humana, solo términos áridos, optimización de activos, segmentación de la base de clientes, gestión de riesgos. Hemos aprendido a gestionar magistralmente los riesgos para el capital, pero hemos perdido por completo la capacidad de ver los riesgos para el alma humana. Hemos segmentado a los clientes, dividiéndolos en prometedores y sin perspectivas, olvidando que cada uno de ellos tiene un nombre y un sueño. Volvió a mirar a Arthur. Ahora lo veía tal y como era. Este chico, Vance, es el producto perfecto de este nuevo sistema. Le han enseñado a sonreír, pero no a compadecerse. Le han enseñado a evaluar, pero no a respetar. Le han enseñado a cerrar tratos, pero no a construir relaciones. Su caro traje no es ropa, es una armadura. Una armadura que le protege de todo lo humano. De la compasión, de las dudas, de la vergüenza. Y yo también tengo la culpa. Me he pasado demasiado tiempo sentado en mi despacho de la planta superior, estudiando esos gráficos y informes desalmados. He soltado las riendas, confiando en gente como él. He permitido que convirtieran mi banco, mi hogar, en este mecanismo frío y desalmado. Me convertí en un fantasma en mi propia empresa. Desvió la mirada de Arthur hacia Chloe, que estaba muerta de miedo. La joven estaba de pie, con las manos apretadas contra el pecho, y en sus ojos, llenos de lágrimas, Samuel vio algo más que miedo. Vio una vergüenza sincera y genuina por su jefe, por todo lo que estaba sucediendo. Vio compasión por él, por el anciano que estaba siendo humillado ante sus ojos. Pero ahí estaba ella, esa chica. No se reía, se sentía incómoda, se sentía avergonzada. Eso significaba que aún no todo estaba perdido. Significaba que, en algún lugar, bajo esa gruesa capa de mármol y brillo corporativo, aún quedaba un alma viva. Y esa pequeña chispa me daba una débil esperanza, casi extinguida. Quizás mi tiempo aún no ha llegado. Quizás no he venido aquí hoy por casualidad. No para sacar $500, sino para recuperar mi banco. Su decisión estaba tomada. Era firme como el acero. Ya no sería un observador externo. La obra había terminado. Era hora de bajar el telón. Arthur se obligó a levantarse con un esfuerzo sobrehumano. El mundo a su alrededor daba vueltas y el zumbido en sus oídos se convirtió en un agudo ulular de sirena. Sus piernas no le obedecían, parecían de algodón y ajenas a él. Dio un paso hacia Samuel, luego otro, tambaleándose como un borracho.
Intentó esbozar su característica sonrisa encantadora, pero en su lugar apareció en su rostro una mueca espantosa y distorsionada. Parecía un náufrago que intentaba desesperadamente respirar. Señor Thorne, señor. Su voz se quebró, convirtiéndose en un balbuceo lastimero y tembloroso. Yo... Esto es un terrible malentendido. No podía imaginarlo. No te reconocí. Te ves, quiero decir, muy diferente a tu retrato oficial. Mucho, mucho más simple. Se dio cuenta de que estaba diciendo tonterías, cavando un hoyo aún más profundo, y se calló. En la sala reinaba un silencio sepulcral y ensordecedor. Todos los empleados, desde los cajeros hasta los gerentes, se quedaron paralizados en sus puestos, como estatuas de sal, sin atreverse a moverse. Miraron al legendario fundador del banco, la deidad viviente de su mundo corporativo, y luego a su jefe, cuya brillante carrera se derrumbaba ante sus ojos en tiempo real. Amanda, recuperada del primer impacto, corrió a ayudarlo. Agarró a Arthur por el codo, tratando de darle confianza, y habló ella misma, con una voz llena de falsa y aduladora amabilidad. Señor Thorne, por favor, perdónelo. Arthur no está en sí hoy. Hemos tenido un trimestre increíblemente estresante. Ya sabe, los informes, las fusiones. Trabaja 18 horas al día. Vive literalmente en esta oficina. Simplemente está agotado. Samuel la miró con su mirada tranquila y severa, y Amanda se calló de inmediato, sintiendo lo inapropiado de sus palabras. Arthur la apartó. Se dio cuenta de que las excusas solo empeoraban la situación. Había que actuar. Había que suplicar clemencia. No, Amanda, no lo hagas, susurró. Luego se volvió hacia Samuel, con el rostro desfigurado por la desesperación. Juntó las manos en un gesto suplicante. Señor, le pido perdón. Estaba equivocado. Me comporté como un completo idiota. Como un cerdo. No sé qué me pasó. Fue poco profesional, inaceptable, inhumano. Estoy dispuesto a aceptar cualquier castigo. Hablaba rápido, de forma incoherente. Las palabras salían de su boca como el vapor de una caldera sobrecalentada. Yo puedo arreglarlo todo. Le atenderé personalmente. Le ofreceré las mejores condiciones para cualquier producto de nuestro banco. Depósitos, inversiones, todo lo que desee. Con la tasa personal más baja. Puedo organizar una reunión con nuestros mejores analistas. Ahora mismo, cancelaré todas mis citas. Se detuvo, buscando qué más podía ofrecer, qué más podía hacer para compensar su culpa. Pero solo ofrecía lo que sabía hacer. Dinero, servicios, estatus. Hablaba el único idioma que conocía, sin comprender que su interlocutor no hablaba ese idioma. Por favor, señor, terminó casi en un susurro, con una mirada llena de miedo animal. No arruine mi carrera. He dedicado 10 años de mi vida a este banco. He convertido esta sucursal en la mejor del país en todos los aspectos. Mire las cifras. Los beneficios han aumentado un 300% bajo mi dirección. Yo soy útil para este banco. Extendió su mano temblorosa hacia Samuel, como si intentara tocar el borde de la ropa del santo, suplicando perdón y absolución. Pero su súplica no era por perdón. Era una súplica por conservar su puesto, su poder, su mundo ideal. Samuel miró fríamente la mano temblorosa que Arthur le tendía, pero no le dio la suya. Recorrió lentamente con la mirada la sala enmudecida, y cuando habló, su voz sonó firme, sin ira ni gritos, pero con tal gravedad y autoridad que el silencio se hizo casi palpable. Cada palabra valía su peso en oro. Usted habla de cifras, señor Vance, comenzó Samuel. Usted habla de beneficios. Cree que eso le hace útil. Pero está tan absorto en contar los ceros de las cuentas que se olvida
de la única cifra que importa, el ser humano. Cada persona que cruza el umbral de este banco. Dio un paso adelante, y Arthur, instintivamente, como un perro apaleado, retrocedió y chocó con la espalda contra el mostrador. Dijo que fue un error. Number. Un error es cuando pulsas accidentalmente el botón equivocado en el ordenador. Un error es cuando te equivocas en los cálculos por un céntimo. Pero cuando miras a otra persona y decides que no es digna de tu respeto por su ropa, eso no es un error. Es tu elección consciente. Es tu filosofía de vida. Usted toma esa decisión todos los días cuando viene a trabajar. Solo que hoy, por una desafortunada coincidencia, su cliente indigno resulté ser yo. Samuel se volvió hacia Amanda, que intentaba esconderse detrás de otro gerente. Y usted, señorita, usted también tomó su decisión, ¿no es así? Usted se rió. Usted lo animó. Usted sugirió llamar a seguridad. Dígame, ¿cuál es el procedimiento para llamar a seguridad cuando un cliente solo quiere sacar dinero de su cuenta? Amanda palideció como un lienzo. Yo, señor Thorne, solo estaba bromeando. Fue una broma tonta. No tenía malas intenciones. ¿Broma? Samuel levantó ligeramente una ceja. ¿Llamas broma a humillar a una persona para divertir a la multitud? En mi época se llamaba de otra manera. Se llamaba mezquindad. Eres la directora general. Debes dar ejemplo. ¿Y qué ejemplo has dado hoy? Un ejemplo de arrogancia y crueldad. Volvió a mirar con severidad a los empleados, que permanecían inmóviles. Muchos bajaron la cabeza, incapaces de soportar su mirada. Dígame, señor Vance, ¿a cuántas personas han negado ayuda en los últimos años? ¿Recuerda sus caras? ¿O para usted solo eran líneas en un informe con la nota rechazado? Yo actué en interés del banco, balbuceó Arthur, aferrándose a la última paja del argot corporativo. Minimizar los riesgos es mi trabajo. ¿Los intereses del banco? Repitió Samuel. Ustedes son el banco, cada uno de ustedes. El banco no son los suelos de mármol ni los números en los servidores. El banco son las personas que trabajan aquí y su actitud hacia las personas que vienen aquí. Y con sus acciones, ustedes están causando mucho más daño a los intereses de este banco que cualquier crisis financiera. Su mirada se posó accidentalmente en una joven pareja, los Smirnov, que seguían de pie, desconcertados, junto a la salida, sin atreverse a marcharse. Observaban lo que estaba sucediendo con los ojos muy abiertos. Samuel los reconoció. Los había visto al entrar. Había visto esperanza en sus ojos, y luego desesperación. «Acérquense, jóvenes», les dijo con suavidad. La pareja se miró asustada, pero se acercó lentamente. «Han venido a solicitar una hipoteca, ¿verdad?», preguntó Samuel. «Sí, señor», respondió en voz baja el joven. «Nos la han denegado. Dijeron que nuestra pequeña cafetería no era una fuente de ingresos lo suficientemente estable». Samuel miró a Arthur. «¿Una cafetería, señor Vance? ¿Sabe con qué empecé mi primer negocio? Con un carrito de perritos calientes. Probablemente, según sus criterios, eso tampoco habría sido lo suficientemente estable. Pero alguien creyó en mí. Me concedió mi primer y pequeño préstamo. Sin ese préstamo, ni yo, ni este banco, ni su brillante carrera existirían». Volvió a dirigirse a la pareja. «¿Cómo se llaman?» «Ana y Dmitri Smirnov». «Bien, Ana y Dmitri. Revisaré personalmente su solicitud, porque este banco se creó para ayudar a personas como ustedes, que trabajan, se arriesgan e intentan construir su futuro, y no para darles la espalda». Puso la mano en el hombro de Dmitri y miró directamente a Arthur. Ese gesto era más elocuente que cualquier palabra. «Usted no es un banquero, señor Vance», dijo Samuel,
y en su voz resonó un veredicto definitivo. Un banquero ayuda a las personas a hacer realidad sus sueños. Usted es un vendedor de estatus y el guardián de un club de élite que se ha inventado usted mismo. Usted comercializa el acceso al dinero como si fuera un privilegio personal. Pero ha olvidado lo más importante. El dinero del que tanto se jacta no es suyo. Pertenece a miles de personas como Ana y Dmitri, y como yo, a nuestros clientes. Y usted no es más que un empleado cuyo trabajo es servirles. Servir, no juzgar. Y parece que en todos estos años no ha sido capaz de asimilar esta simple verdad. Arthur se quedó en silencio. No tenía nada que decir. Miró a Samuel, a la joven pareja, a los rostros asustados de sus subordinados, y comprendió que cada palabra del fundador era una verdad absoluta e irrefutable. Su mundo se derrumbó. Había llegado un momento decisivo, un punto de inflexión. Samuel volvió a mirar a Arthur directamente a los ojos, y a éste le pareció que esa mirada lo atravesaba por completo. El aire de la sala se volvió denso, cada segundo se alargaba hasta convertirse en una eternidad. Señor Vance, la voz de Samuel era tranquila, pero se percibía acero en ella. Volvamos a nuestro pequeño acuerdo comercial. Hicimos una apuesta, en público, ante los ojos de sus colegas y clientes. Usted dio su palabra de caballero de que si yo tenía $500 en mi cuenta, me pagaría la misma cantidad de su bolsillo. Hemos comprobado que tengo un poco más en mi cuenta. Por lo tanto, quiero mi dinero. Y lo que usted me debe, $1,000, en efectivo, ahora mismo. Arthur se estremeció como si le hubieran golpeado. Esperaba que, en medio del alboroto general, se olvidaran de esa humillante apuesta. Pero Samuel no lo había olvidado. Lo convirtió no solo en un castigo, sino en un ritual, en una paliza pública. «Señor, por favor, ¿podría no hacerlo?», susurró Arthur, con la mirada perdida, buscando compasión, pero solo encontrando las miradas bajas de sus compañeros o una fría curiosidad. «Ya he reconocido mi culpa. Estoy dispuesto a todo, pero esto es demasiado humillante». «¿Humillante?», repitió Samuel, y en su voz se percibieron notas de gélida sorpresa. ¿Acaso no fue humillante burlarse del anciano por su vestimenta? ¿Acaso no fue humillante convertir su petición en un espectáculo circense para sus subordinados? Usted mismo estableció las reglas de este juego, señor Vance, y un verdadero caballero siempre paga sus cuentas, especialmente las que él mismo se ha puesto. ¿O es que usted no es un caballero? La última pregunta quedó flotando en el aire como un latigazo. Arthur comprendió que no había vuelta atrás. «Sí, señor. Por supuesto, señor. En este mismo instante, señor», balbuceó, completamente abatido. Casi corriendo, tropezando en terreno llano, se dirigió a su lugar de trabajo. Con los dedos temblorosos y rebeldes, tardó mucho en introducir la llave en la cerradura del cajón de la mesa. Por fin, tras abrirlo, sacó su costosa cartera de piel de cocodrilo. Vació todo el dinero en efectivo que tenía en ella sobre la mesa. Unos cuantos billetes arrugados y algo de calderilla. Los contó. $320. Su rostro se contrajo en una mueca de desesperación. No tengo tanto dinero en efectivo», dijo en voz baja. «Hay cajeros automáticos en este banco». «Creo», dijo Samuel imperturbable, señalando la reluciente máquina de cromo junto a la pared. «O puede pedir prestado a sus colegas. Usted es su jefe. Estoy seguro de que estarán encantados de ayudar a su brillante y carismático líder en un momento difícil». Esa fue la gota que colmó el vaso. Arthur miró suplicante a Amanda. «Amanda, ¿tienes dinero en efectivo? Te lo devolveré mañana, con intereses». Amanda apartó la mirada.
Lo siento, Arthur. Hoy me lo he gastado todo en la comida. Y de todos modos, solo tengo la tarjeta. Miró al otro gerente. Este fingió estar muy ocupado examinando sus zapatos. Nadie quería formar parte de su humillación. Nadie le tendió una mano. Estaba solo. Arthur, humillado, abatido, se arrastró hasta el cajero automático. Era el camino al Calvario. Cada paso sobre el suelo de mármol resonaba en su cabeza como un golpe de martillo. Sentía decenas de miradas clavadas en su espalda. Introdujo su tarjeta personal de platino en el cajero automático. La máquina zumbó como de costumbre. Arthur introdujo el código PIN y solicitó $700. El cajero automático se quedó pensativo por un momento y luego apareció en la pantalla el mensaje: Operación rechazada. Fondos insuficientes. Una risa ahogada recorrió la sala. Arthur se quedó helado. Él, el director de la sucursal insignia, un hombre que manejaba millones, no podía sacar $700 de su cuenta. Comenzó a recordar frenéticamente los gastos del día anterior, el restaurante, la compra de un nuevo dispositivo. Vivía a lo grande, seguro de que la prima de mañana lo cubriría todo. Pero mañana no llegó. ¿Algún problema, señor Vance?, preguntó Samuel con calma. No, ningún problema, exclamó Arthur, sintiendo cómo se le enrojecía el rostro. Solo es un fallo técnico. Lo intentó de nuevo, solicitando una cantidad menor. 600, 500, 400. Finalmente, con la suma de $350, el cajero automático le entregó misericordiosamente un fajo de billetes. Aún así, no era suficiente. Parece que, después de todo, tendrá que recurrir a la ayuda del colectivo, dijo Samuel sin una pizca de sonrisa. Arthur se volvió hacia la sala. Su mirada era la de un animal acorralado. ¿Alguien puede prestarme $330? Preguntó con voz ronca. Se produjo un silencio incómodo. Entonces, el joven cajero Mark, el mismo al que Arthur había reprendido una hora antes, dio un paso al frente. En silencio, sacó varios billetes de su cartera y se los entregó a Arthur. Tenga, señor Vance. Tome. Es todo lo que tengo. Arthur miró el dinero y luego a Mark. En los ojos del chico no vio ni malicia ni desprecio, solo compasión. Y esa compasión era peor que cualquier humillación. Cogió el dinero, le añadió el suyo y, sin contarlo, se acercó a Samuel. Le tendió un fajo de billetes arrugados y de diferentes denominaciones. Le temblaban tanto las manos que los billetes crujían. Samuel extendió lentamente la mano y, con calma, tomó el fajo arrugado con 2 dedos. No lo contó. Simplemente lo sostuvo en el aire, como si estuviera sopesando no su valor nominal, sino toda la amargura, el miedo y la humillación que lo impregnaban. Arthur miraba ese dinero como si fueran serpientes listas para morderlo. «Aquí tiene, señor», logró decir. $1000, como acordamos. «¿Acordamos?», repitió Samuel en voz baja, y su mirada se volvió aún más penetrante. «No, señor Vance. No acordamos nada. Usted hizo una apuesta. Usted lanzó un desafío. Un acuerdo es un pacto entre iguales, basado en el respeto mutuo. Usted actuó desde una posición de poder y desprecio. Son cosas diferentes». Lentamente, billete a billete, comenzó a colocar el dinero sobre el mostrador más cercano. Entre ellos había billetes nuevos, recién sacados del cajero automático, y billetes gastados de la cartera de Mark. «Ni siquiera sabes de quién es realmente este dinero», continuó Samuel, señalando los billetes gastados. «Quizás este joven lo estaba ahorrando para comprarle un regalo a su madre, o para el pago inicial de un coche de segunda mano. Y tú lo has cogido sin pensarlo. Siempre haces lo mismo. Coges lo que necesitas sin pensar en el precio que pagan los demás».
A continuación, ante la mirada atónita de toda la sala, hizo algo totalmente inesperado. Llamó a Mark. «Joven, acérquese, por favor». Mark, palideciendo, se acercó. «¿Es este su dinero?». Samuel señaló los billetes gastados. «Sí, señor». «Parte de él», respondió Mark en voz baja. «Recójalos», dijo Samuel, separando los billetes de Mark del fajo común. «Y coja otros tantos más. Por la lección de bondad en un lugar donde parece que se han olvidado de ella». Le tendió el dinero a Mark. Este miró desconcertado a Samuel, luego a Arthur, y cogió los billetes con indecisión. «Gracias, señor», susurró. Luego Samuel se volvió lentamente hacia Chloe, que seguía de pie, con las manos apretadas contra la boca, tratando de no llorar por el miedo y el asombro. «Y ahora usted, señorita Reed, acérquese». Chloe se acercó lentamente, con las piernas temblorosas. Contó exactamente $500 y se los entregó. «Esto es para usted». «Pero, señor...» «¿Por qué?», susurró ella. «No puedo aceptarlo. No he hecho nada. No me lo merezco». «Sim, se equivoca», dijo Samuel con suavidad, pero con firmeza. «Ha hecho lo más importante. Has conservado tu humanidad. Te he observado desde el principio. No te has reído. Te ha avergonzado que humillaran a otra persona. En tus ojos había compasión, no desprecio. Considéralo tu primera bonificación, por no haber perdido, a diferencia de muchos aquí, tu capacidad de ser humana». Amanda, que estaba cerca, no pudo aguantarse y resopló. «¿Una bonificación por llorar? ¿Es la nueva política de la empresa?». Samuel giró lentamente la cabeza hacia ella. «No, señorita. Una bonificación por su decencia. Por lo que parece, hoy en día es algo tan raro dentro de estas paredes que vale mucho dinero, mucho más caro que su lealtad». Chloe, incapaz de contenerse más, rompió a llorar. Entre lágrimas, cogió el dinero. Esa cantidad era superior a su salario mensual. Por fin, Samuel se volvió hacia Arthur, que seguía allí de pie con el dinero restante en la mano, como si fuera un estigma de vergüenza. «Y esto, señor Vance, es suyo», dijo Samuel, señalando el dinero en su mano. «Mi petición inicial, $500. Tómelos. Considérelos su bonificación de despedida. Y un recuerdo de este día». Cogió los billetes que quedaban de los $1000 y se los tendió también a Arthur. Este los miró como si fueran brasas ardientes. «En cuanto a usted, señor Vance, no solo ha perdido la apuesta, ha perdido su derecho a trabajar en esta empresa. Está despedido, desde este mismo instante». «Pero, señor, mi contrato, la indemnización, ahí están escritas las condiciones», chilló Arthur, aferrándose a un último clavo ardiendo. «En su contrato, señor Vance, hay una cláusula sobre el daño irreparable a la reputación de la empresa», respondió Samuel con firmeza. «Y yo, como presidente honorario del Consejo de Administración, considero que en los últimos 30 minutos ha causado a nuestro banco un daño que nadie ha causado en sus 42 años de historia. Ha convertido la sala de operaciones en un circo. Ha humillado a un cliente delante de otros clientes y de todo el personal. Ha demostrado ser totalmente inadecuado para el cargo que ocupa y para los principios básicos de la ética empresarial. Creo que cualquier abogado estaría de acuerdo en que eso es más que suficiente. Seguridad. 2 guardias de seguridad con uniformes impecables, que hasta entonces habían permanecido discretamente de pie junto a la entrada, como 2 estatuas, cobraron vida al instante, y con 2 rápidos pasos se colocaron junto a Arthur. No lo tocaron, pero se colocaron a ambos lados, cortándole todas las vías de retirada. «Acompañen al señor Vance a su despacho», ordenó Samuel. «Dejen que recoja sus objetos personales, fotografías, recuerdos, ningún documento, y asegúrense de que abandone el edificio en 10 minutos.
anulen inmediatamente su acceso electrónico al sistema. Arthur se derrumbó, como si le hubieran sacado el aire y le hubieran quitado la columna vertebral. Toda su seguridad, todo su brillo, toda su importancia fingida desaparecieron sin dejar rastro. Ante la multitud se encontraba un hombre miserable, aplastado, destrozado. Lanzó una mirada acosada a sus antiguos subordinados, pero todos ellos, como si hubieran recibido una orden, bajaron la vista. Estaba solo. Se marchó escoltado por los guardias, encorvado, mirando al suelo, y sus caros zapatos italianos chirriaban sobre el mármol como unas zapatillas gastadas. Cuando los pasos de Arthur y los guardias que lo escoltaban se desvanecieron en el pasillo lejano, Samuel miró a su alrededor, a la sala silenciosa y atónita. El silencio era tan denso que parecía que se podía tocar. Los empleados permanecían clavados en el suelo, temerosos de moverse, con la mirada fija en Samuel. El miedo, el asombro, la confusión. Todas estas emociones se reflejaban en sus rostros. Lo que ha ocurrido aquí hoy no es solo un incidente desafortunado, dijo con voz tranquila, pero ahora con la autoridad de un líder que nadie se atrevía a cuestionar. Es un síntoma de una enfermedad grave, una enfermedad llamada olvido. Hemos olvidado para quién y para qué trabajamos. Hemos olvidado que este banco no es de nuestra propiedad. Solo somos administradores temporales a quienes se nos ha confiado el destino y los sueños de otras personas. Hizo una pausa y miró a cada empleado con una mirada severa y penetrante. Veo miedo en sus ojos. Temen que vaya a hacer una limpieza, que empiece a despedir a todo el mundo. Eso no va a pasar. No he venido aquí para destruir. He venido para recordarles cómo empezamos. Por eso, a partir de mañana, volveré temporalmente a la gestión operativa de la empresa. Y lo primero que haré será lo siguiente. Ordenaré que en cada sucursal, en cada filial de nuestro banco en todo el mundo, se cuelgue en el lugar más visible un retrato, no el mío, el retrato de nuestra primera clienta, Elizabeth Stone, una maestra de escuela de las afueras, que trajo sus $200 en una lata de galletas, para que cada uno de ustedes, cada día al venir al trabajo, recuerde que detrás de cada cuenta, detrás de cada cifra y detrás de cada gráfico, hay una persona viva con sus esperanzas, sus sueños y sus miedos. Volvió a mirar a Chloe, que seguía de pie, apretando el dinero contra su pecho y mirándolo con sus enormes ojos llorosos. Y ahora, lo segundo. Esta sucursal necesita un nuevo director, una persona que no solo cumpla con el plan de beneficios, sino que encarne los valores de los que acabo de hablar. Se produjo un tenso silencio en la sala. Amanda se enderezó notablemente y una sombra de esperanza apareció en su rostro. Era la directora senior, la mano derecha de Arthur. Lógicamente, ese puesto debía ser para ella. Ya se estaba imaginando sentada en la silla de la oficina de la esquina. A partir de este momento, se nombra a la señorita Chloe Reed directora en funciones de esta división. Si una bomba hubiera explotado en la sala, el efecto no habría sido tan ensordecedor. Un suspiro colectivo de sorpresa y conmoción recorrió las filas de empleados. Amanda se quedó paralizada con la boca entreabierta. Su rostro se distorsionó por la incredulidad y la ira. Los demás gerentes se miraron entre sí, sin saber si se trataba de una broma o no. Chloe miró a Samuel como si no pudiera creer lo que oía. Retrocedió, sacudiendo la cabeza. «¿Yo?» exhaló. No, señor, no puede. No tengo experiencia. Solo soy una empleada junior. Llevo aquí 3 meses. No podré hacerlo». Amanda, recuperándose de la sorpresa, dio un paso al frente. Su voz temblaba por la ira contenida. «Señor Thorne,
Con todo respeto, esto es una locura. Es una niña. Ni siquiera conoce todos nuestros protocolos internos. No tiene licencia para conducir. Llevo 8 años trabajando en este departamento. Conozco a todos los clientes importantes, todas las cuentas, todas las transacciones. Este puesto me corresponde por derecho. Samuel escuchó tranquilamente su diatriba y luego se volvió hacia ella. Tiene razón, señorita. Lo siento, no recuerdo su nombre. Amanda, espetó ella. Sí, Amanda. Tiene razón. Sabe todo sobre cuentas y transacciones. Pero dígame, ¿qué sabe sobre las personas? ¿Sabe que sueña esa joven pareja a la que acaba de ayudar a rechazar una hipoteca? ¿Sabe por qué ese anciano caballero viene cada mes en persona, aunque podría hacer todo por internet? Porque se siente solo. Y para él, ir al banco es la única oportunidad de hablar con alguien. ¿Lo sabes? Amanda se quedó callada, apretando los labios. Ya ves, continuó Samuel. Conoces los protocolos, pero no conoces a las personas. Sabes cómo multiplicar el dinero, pero no sabes cómo multiplicar la confianza. Y la señorita Reed quizá no conozca todos los protocolos, pero sabe lo más importante. Sabe lo que es la empatía. Sabe lo que es la vergüenza. Sabe lo que es la decencia. Volvió a mirar a Chloe, que temblaba por todo el cuerpo. ¿Yo? Repitió ella en un susurro. ¿Pero por qué yo? Porque no querías este puesto, hija mía, dijo Samuel con suavidad. Porque no ansiabas el poder. Porque cuando te miraba, no veía ambición, sino corazón. ¿Experiencia en qué? ¿En humillar a la gente y adular a los ricos? Realmente no tienes esa experiencia, y espero sinceramente que nunca la tengas. Pero sí tienes experiencia en ser una persona decente y compasiva. A día de hoy, esa es la cualificación más importante en este banco. El resto lo aprenderás. Yo te ayudaré. Se acercó a ella. Tu primera tarea en el nuevo puesto será la siguiente. Coge los documentos de Ana y Dmitry Smirnov. Estúdialos. Mañana por la mañana me presentarás personalmente tus consideraciones sobre su crédito, no como empleada, sino como gerente. Encuentra la manera de ayudarles. Es una orden. Chloe lo miró a él, luego a los Smirnov, que la miraban con esperanza, y luego al rostro enfurecido de Amanda, y sintió que todo el peso del mundo se le echaba encima. Lo intentaré, señor, susurró. Muy bien, asintió Samuel. Ya hemos dado el primer paso. Samuel asintió a Chloe con ánimo y volvió a mirar a toda la sala. Se dio la vuelta y con el mismo paso lento y firme se dirigió hacia la salida. Nadie se atrevía a decir una palabra. Los empleados del banco lo despidieron con miradas en las que se mezclaban el miedo, el respeto, la vergüenza y tal vez una débil esperanza de cambio. Las puertas automáticas de cristal se abrieron ante él y se cerraron tras él. La leyenda se había ido, dejando tras de sí un mundo completamente cambiado. Amanda se acercó lentamente, con paso firme, a Chloe, que seguía de pie en medio de la sala, como aturdida. «Enhorabuena, jefa», logró articular. Chloe la miró. Luego miró el dinero que tenía en las manos, y luego miró la silla vacía del gerente detrás de la mampara de cristal. Se dio cuenta de que su vida acababa de cambiar. Para siempre. 3 meses después, en la misma oficina central del banco, la sala de operaciones parecía familiar, pero el ambiente había cambiado sutilmente. Había desaparecido el silencio frío y opresivo. Ahora se oía el murmullo de la vida laboral normal. Conversaciones en voz baja, teléfonos sonando, a veces incluso risas contenidas. Los empleados parecían más relajados, sonreían a los clientes con sinceridad, en lugar de con sonrisas forzadas por protocolo. En la pared central, donde antes colgaba una enorme y deslumbrante pantalla de plasma con una barra de cotizaciones bursátiles,
Ahora había un gran retrato al óleo de una modesta anciana de ojos bondadosos y un poco cansados. Debajo del retrato brillaba una sencilla placa dorada. Elizabeth Stone, nuestra clienta número 1, desde 1980. Chloe Reed, con un elegante pero sobrio traje de chaqueta que le quedaba sorprendentemente bien, estaba de pie junto a la mesa ayudando a una pareja de ancianos a familiarizarse con la nueva aplicación móvil del banco. Lo hacía con paciencia y con una sonrisa sincera y cálida. Miren, pulsan este botón y verán inmediatamente todos sus gastos del mes. Es muy práctico, les explicaba. Si tienen alguna duda, solo tienen que llamarme, a mi número personal. Lo resolveremos todo. El anciano le estrechó la mano con gratitud. Gracias, hija. La última vez que estuvimos aquí, nadie nos atendió así. Nos dijeron que leyéramos las instrucciones en la página web. Pero nosotros no entendemos nada de esas páginas. Ya somos mayores. Chloe le sonrió cálidamente. Samuel estaba sentado en un cómodo sillón en la esquina de la sala de espera. No llevaba su viejo traje de trabajo, sino un sencillo pero elegante jersey de cachemira y pantalones de pana. Bebía café de un vaso de papel y conversaba animadamente con un grupo de estudiantes de economía que habían venido a hacer prácticas. Ya no parecía un ser celestial alejado de la vida, el presidente del Consejo de Administración. Parecía un sabio mentor, un maestro, un abuelo. Uno de los estudiantes, el más atrevido, se decidió a hacerle una pregunta. Señor Thorne, ¿qué consejo más importante le daría a un banquero principiante? ¿Qué es lo más importante en nuestra profesión? Samuel se quedó pensativo por un momento. Su mirada recorrió la sala y se detuvo en el retrato de Elizabeth Stone. Nunca olviden que al otro lado de su mesa no hay un número de cuenta, un historial crediticio o un balance, dijo lentamente y con solemnidad. Hay una persona, y lo más valioso que puede confiarte no es su dinero, es su futuro, sus esperanzas, sus sueños. Si lo comprendes, te convertirás en un gran banquero. Si no, solo serás un empleado que traslada los billetes de otros. Sonríe. Ha vuelto a casa, al mismo banco que él mismo creó en su día.